Por lo tanto, vamos a hablar hoy de la efectividad de los datos, de convertirnos en una empresa inteligente y de, no olvidaros del inglés, de cuadros de mandos, de indicadores, ¿vale? No de informes, de indicadores. Y luego, pues, una propuesta de por dónde empezar, por lo más rentable. Pues conocer primero pues, lo que pasa a nuestros clientes, ¿vale? Y luego con el apoyo de otros profesionales, si no entendemos bien lo que son los balances o la función financiera, pues con un soporte externalizado, ¿no? Pues bueno, el modelo de las aplicaciones, fijaros, si ahora vais a ver SAGE, es el futuro de las aplicaciones de SAGE. Tecnología móvil, tablets, ya relojes, para ver los indicadores, etcétera, ¿vale? Por detrás habrá alguien que meta pedidos, albaranes, facturas, eso no nos lo vamos a quitar nunca, ¿no? Pero al final vosotros seguramente que estáis en la responsabilidad de tomar las decisiones, tendréis que consumir mucha información y tendréis que intentar concretarla para que sea efectiva. Y luego ya pedir quizá a vuestra organización que reaccione en la dirección que elijáis. Pues entonces hoy nos vamos a hacer una demo, que es lo que hubiéramos hecho hace 5 años, hablar de SAGE Murano, SAGE Eurowin, SAGE Contaplus y decir qué bien hacen los pedidos, qué les sirve. Vamos a hablar un poco quizá de lo que ha hablado José María, de medir. O sea, la manera de tener éxito en una implantación no es comprar el mejor software, es saber qué queremos medir y para eso saber qué estrategia tenemos. Si alguno de aquí pues, no tiene estrategia o no hace presupuestos, pues nos tenemos que poner en ello. Y a partir de ahí ver cómo queremos que sea nuestra empresa en los próximos años. Y una vez que sepamos cuál es esa visión y esa misión que tiene nuestra empresa y lo que queremos ser dentro de unos años, que igual la startup lo tiene más claro porque acaba de hacer el plan de negocio, de conseguir un business angel, pero los que lleváis más años establecidos, hace tiempo que quizá no hacéis ese planteamiento, pues habrá 3 patas fundamentales para llevarlo a cabo. Definir bien los procesos, hacer un mapa de los procesos que hay en mi organización, contar con las personas que tengo en la organización o reclutar las personas de fuera o en outsourcing que me ayuden a llevarlo a cabo y implantar una tecnología que haga eso más o menos automático, por decirlo de alguna manera, que lo lleve en el día a día. Y para eso lo que tenemos que ser conscientes es de qué son los datos. O sea, el software, o la tecnología en este caso, no es una ventaja competitiva solo por implantarla. No es una cadena de producción, una máquina que procesa más rápido. Hace procesos, pero los datos tienen atributos. Entonces tenemos que trabajar con la orientación a manejar datos que tengan los mejores atributos posibles. Que son sencillos, es decir, que sean accesibles. Vamos a buscar aplicaciones, entre comillas, democráticas. Que todo el mundo de nuestra organización las use, las consuma y las aproveche. Que sean fáciles de utilizar, porque si no, van a crear una reacción negativa en nuestra empresa. Que los datos sean de calidad. No hace falta manejar todos los datos, por ejemplo, de los clientes. Hay que saber los que podemos manejar, pero que todos sean ciertos y que sean fiables. Y además que tengan una cierta inteligencia. Que no nos quedemos en el registro, sino que podamos sacar conclusiones después de meter tanto dato en el sistema y estar tan organizados y ser tan eficientes, que eso luego además tenga pues, un retorno. El retorno pues, está demostrado. Nosotros trabajamos sobre un estudio de una consultora que se llama IDG, que hizo en Estados Unidos, y sobre otros de Accenture. Y las empresas que invierten en efectividad de los datos pues crecen un 35% más rápido de las que no. Que no quiere decir que no haya empresas que no tengan buenos resultados sin tener quizá esto. Pero si lo hacen, aún así, pues mejorarán los que actualmente tienen. Y los resultados serán los que nuestra estrategia diga. En unos casos pues será optimizar los recursos, que ese ha sido el típico de siempre, pero en otros casos es ganar mercados, nuevas oportunidades, dar mejor servicio, saber qué piensan nuestros clientes y, sobre todo, tener indicadores que no solo sean históricos, sino que nos ayuden a avanzar decisiones, a componer la estrategia siguiente de los próximos años. Según este estudio, una mejora en el 20%, es decir, si hacemos un 20% mejor las cosas de lo que lo estamos haciendo ahora, que siempre es posible, incluso cuando ya tengamos tecnología y esa tecnología incluso sea de SAGE, siempre es posible avanzar un poco más porque es más bien la práctica pues tendremos un incremento del 2,6 en los ingresos, pero además un incremento constante, no en ese año, sino en todos los ejercicios. Y además aumentaremos la contribución por empleado en $9.000 en este caso, porque el estudio es americano. No sé si son exactos, pero seguro que siempre son un incremento positivo y una contribución mayor de cada empleado. Entonces, pues eso, en vez de hacer una demo, lo que vamos a explicar un poco es cómo podemos tener éxito si decidimos por un software o por otro. Es decir, qué le vamos a poder pedir al software o qué acercamiento tenemos que hacer o cómo tenemos que intentar sacar los datos para interpretarlos. Hasta ahora teníamos un enfoque tradicional cuando implantábamos una tecnología, porque tiene que ver con el enfoque que teníamos de nuestra organización. Este enfoque no se pierde, este enfoque más o menos lo tenemos muy optimizado. Hay que dar una vuelta a ese enfoque e ir hacia algo más de optimización y de estrategia.
Entonces, donde antes hablábamos de decisiones instintivas, porque yo conozco mucho el sector, llevo muchos años de experiencia, ahora vamos a hablar de que además de eso tengo datos fiables que me permiten tomar decisiones. Donde antes hablábamos de ver cómo está mi organización para corregir los puntos, los cuellos de botella, ahora hablamos de dirigir mi organización hacia donde yo quiero llevarla. Donde antes teníamos estrategias que iban en años y tomábamos decisiones para los próximos 5 años, ahora la estrategia es más corta y la táctica es de hora, minutos, meses, segundos. Nuestros clientes nos bajan la reputación en Twitter en un día, nos hunden, hay que reaccionar, hay que hacer alguna medida correctiva, ¿no? Antes, el software, los cuadros de mandos, daban soporte a las decisiones. Ahora lo que dan soporte es, además de a las decisiones, a la acción. Es decir, según lo que me digan estos indicadores, iré en un camino en el mercado o iré en otro. Mi empresa evolucionará hacia un sitio, abandonaré una línea de negocio o iré sustituyéndola por otra. Ese es un poco el nuevo paradigma. ¿Por qué hemos evolucionado tan rápidamente hacia esta evolución más bien estratégica? Pues porque hemos sufrido una crisis bestial. Entonces ya estamos todos optimizados. Y los que no estaban optimizados pues seguramente han caído. Entonces podemos trabajar un poco más que la eficiencia de la optimización, ¿vale? Y sobre todo porque esto va a mucha velocidad. Y más en los sectores tradicionales. Los sectores tradicionales están sujetos quizá a más cambios más drásticos que lo que son las startups. Entonces tenemos que medir fehacientemente, trabajar a tiempo real y tomar decisiones cada vez más rápidas. En estos estudios en los que nos apoyamos, pues vemos un poco cómo se están tomando las decisiones, y no solo las pymes, esto también pasa en las medianas y en algunas grandes empresas, ¿vale? Porque no es fácil, no es cuestión de invertir, es cuestión de enfocarlo bien. Pues la mayoría de las decisiones o la mayoría de los directivos o personas con responsabilidad en empresas medianas dicen que muchas de sus decisiones se basan en el instinto, en su propio conocimiento, en su profesionalidad. Pues unámosle algo más, es decir, no podemos basar en nuestros directivos en que tomen muchas decisiones que no estén soportadas quizá por los datos, porque tendremos un mayor número de errores. A veces medimos a los directivos por el que menos se equivoca. Pues bueno, pues vamos a intentar que esa equivocación sea cada vez menos, ¿vale? Y que las decisiones sean mucho más potentes. Para eso no podemos trabajar con informes de gestión que sean 30 páginas, porque normalmente esta función directiva, estas personas que tienen, vosotros mismos que tenéis responsabilidad en las empresas, no tenéis tiempo para digerir un informe de 40 páginas. Incluso muchas veces no tenéis el conocimiento técnico para bajaros al barro que podría bajarse el que haga la función financiera en mi empresa o el que tenga contratado para que me haga esa función financiera, no para que me presente los impuestos. Podría ser José María, alguien de su equipo, etc. Entonces lo que queremos es unos indicadores para yo tener esas alertas que me permitan enfocar a mi equipo en una dirección o en otra o pedir un asesoramiento a un colaborador externo para que me ayude a corregir esa situación. Y que sea un panel, que sea algo digerible, que sea algo fácil, que no sea algo que diga, estoy en el aeropuerto aquí y ahora tengo que leerme el informe trimestral. Y con eso yo tengo que resumirlo y pasárselo al director general, ¿no? Pues abundando un poco en ese estudio, nos decían que 8 de cada 10 directivos encuestados toman decisiones a partir de información incompleta y en la que no se fían completamente. Porque ya ellos conocen su empresa y saben más o menos cómo está el RP, cómo se están recabando los datos. Y a lo mejor el sistema informático es bueno, pero cómo se ha implantado no es idóneo. 1 de cada 2 directivos encuestados no tiene acceso a la información que necesita para hacer su trabajo. Muchas veces se implanta, se hace una implantación y se queda así ya durante 8 años un sistema. Y a lo mejor hay que tener un equipo de trabajo que vaya mejorando los datos que van consumiendo los diferentes cuadros intermedios, ¿vale? 3 de 4 directivos, de cada 4 directivos, afirman que disponer de información predictiva, es decir, algo un poco más compleja, avanzada, previsiones, ¿no?, le permitiría tomar mejores decisiones, tendencias de ventas, riesgos, ¿no?, dinámicas de cobro de los clientes, análisis que son relativamente accesibles y que lo que hace falta es escoger cuáles son los interesantes para mi negocio y manejarlos sistemáticamente. 2 de cada 3 se encuentran en una fase inicial de sus proyectos para conseguir información predictiva. Sin embargo, ya en la mediana, aunque a veces se fracasa, sí que se ha explorado este tema, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces no sabemos ir al mercado a comprar esto tampoco, porque las tecnológicas tampoco somos fáciles. Y a veces hablamos de un super business intelligence que vale 80.000 euros
y que tiene una tecnología y un motor por detrás, pues bueno, no, hay que adecuarlo a cada empresa. Un emprendedor necesitará 4 indicadores y un directivo de ventas de una mediana empresa necesitará también 4 o 5 indicadores, pero quizá en un sistema que lo soporte por debajo más complejo y tendrá que invertir más. También dependerá del sector, cada sector tendrá sus estrategias, sus necesidades, sus momentos de la verdad. Por ejemplo, pues en banca la tendencia es conseguir la visibilidad del riesgo. Claro, en banca van a otro nivel, estos tienen Business Intelligence del Big Data, ¿no? Saben si has tenido impagados, si tienes, yo que sé, una tendencia de compra determinada, si estás tirando más de la cuenta de la tarjeta, pues igual, están a otro nivel. En gobierno, pues estarán preocupados quizá por la experiencia de los clientes, ¿no? De sanidad, pues por dar un mejor servicio en telecomunicaciones, por otros motivos, en seguros, por la rentabilidad, en producción, por la eficiencia, por planificar las compras. O sea, la Volkswagen ahora mismo, si tiene un problema, estará pensando en cómo cambiar su industria, el diseño, la fabricación y cómo va a comprar el año que viene y cuánto va a fabricar. No está pensando en qué le pasa hoy, está pensando en qué va a pasar el año que viene y tendrá 4 escenarios. Y en función de eso empezará a mover a su gente. Y esa gente que son buenos directivos, que además tienen instinto y tienen datos, pues serán mucho más efectivos. Hasta ahora, en la mediana empresa, que ya se habían hecho cosas, estábamos muy preocupados por la eficiencia. Los habíamos machacado nosotros con el RP. Pues el RP ya es un básico. O el RP o un sistema de gestión cuando somos más pequeñitos. Pero esto lo que hace es que nos permite abrir la tienda, o sea, nos permite abrir el negocio y nos soporta las operaciones. A esto hay que darle una inteligencia. No vale solo con comprar bien, con manejar la cadena de suministros. Y no vale solo con llevar las operaciones y los clientes. Hay que intentar optimizar. Controlar el riesgo, preverlo, planificar y ver el comportamiento del cliente. O preverlo, o intentar preverlo. Y todo eso combinarlo con presupuestos, previsiones, escenarios. Es decir, convertirnos en una empresa inteligente. ¿Y qué es una empresa inteligente? Pues una empresa orientada a objetivos, a crecer, mediante la eficiencia, a tener rentabilidad, porque es la razón de ser de una empresa, pero que pueda ser en cierta medida anticipada. Que esté alerta, que maneje, que piense qué indicadores le pueden alertar de según qué problemas puede tener en el futuro para que no lleguen a convertirse en un problema. E incluso si llegan a ser un problema, que tengan un impacto menor en la organización porque tengamos un plan. Que esté reforzada, porque al final una empresa anticipada se va a sentir más fuerte para afrontar cualquier dificultad que el mercado y al final va a ser una ventaja competitiva porque va a estar mejor preparada que su competencia. Que sea inquisitiva en el sentido de que se pregunte qué puede pasar, es decir, que empiece a trabajar en escenarios, en su entorno y en cuestionarse qué cosas está haciendo mal o qué cosas puede hacer mejor, que siempre hay cosas que mejorar. Que esté atenta al entorno, a las novedades legales, a las novedades de sus competidores, a las novedades de sus proveedores, del mercado, de las tendencias, de otros mercados que pueden ser asimilables al mío, que están cambiando, y que esté vinculada, que no tengamos proveedores, que tengamos cada vez más socios, que nuestros empleados estén motivados, retribuidos, que conozcan nuestra estrategia y que puedan ayudar a llevarla adelante. Y en eso pues habéis hablado de talento, de nuevos modos de retribución que hacen que la gente se pueda implicar más, sea más productiva y empuje hacia una empresa cada vez más rentable. Y luego ser precisos, es decir, ejecutar, ¿no? Este mensaje es así la Biblia. Más vale tener una estrategia normalita y ejecutarla perfectamente con una superestrategia y montar un follón enorme cuando la voy a poner en marcha, ¿no? Entonces, ser precisa, ejecutar y medir la ejecución con indicadores. La mayoría de las organizaciones reconocen la oportunidad de la gestión analítica, porque esto hay niveles. Por ejemplo, una empresa, hablábamos antes, una empresa que gestione proyectos, que ahora mismo no está llevando una contabilidad analítica, solo con que alguien le ayude a montar una gestión analítica, tiene un gran recorrido de mejora. Cuando dentro de 1 año o 2 años ya tenga esto, pues puede montar otras en el mundo comercial e intentar vender mejor, dar mejor satisfacción, comercializar mejor. Es decir, siempre hay un recorrido y además puede escalarse. Pues bueno, todo el mundo está de acuerdo en esto, pero a la hora de ponerlo en marcha no todo el mundo acierta. O todo el mundo sabe que luego no consigue necesariamente lo que está buscando. Como en todos los proyectos, aquí también hay mitos, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser verdadero, qué puede ser falso? ¿Vale? Un cuadro de mandos perfecto es aquel que se adapta a cualquier modelo de negocio. Pues yo creo que es mentira. Porque entonces todos seríamos iguales,
Tendríamos un uniforme, es imposible. Si el cuadro de mandos tiene que ser sencillo, adaptado y tener 4 o 5 indicadores, lo normal es que para ti sean unos y para ti sean otros. Y según tu posición en la organización, también sean unos. Y según el tamaño de la organización, sean unos u otros. Con lo cual, más bien, tiene que ser algo customizable. No quiere decir que esto se construya desde cero, sino que tiene que tener cierta elasticidad para que yo pueda contarle a alguien que me lo configure un poquito. ¿Tiene que tener indicadores clave? Sí, tiene que tener indicadores clave. Si montamos un cuadro muy bonito, con muchas gráficas, pero realmente son estadísticas que las hemos convertido en gráfico, pues tenemos estadísticas, no tenemos indicadores, ¿vale? No tenemos semáforos, alarmas. Un cuadro de mandos prearmado es mejor que un cuadro de mandos a medida. Pues bueno, yo creo que no. Yo creo que viene un poco en relación a lo de antes. Tiene que ser algo elástico, porque también incluso la organización cambia. No quiere decir que nos vayamos a un proyecto más grande. Quiere decir que igual que la naturaleza del cuadro de mandos tiene que ser manejable y elástico, que yo lo pueda configurar y cambiar, y que tiene que ser muy de usuario, porque normalmente el usuario que lo consume no es un usuario que depende de la tecnología y está todo el día, sino que es un usuario que está normalmente todo el día reunido, desplazándose, en movilidad, y tiene que ser algo que él mismo se configure y se naturalice. ¿Un cuadro de mandos perfecto se adapta a cualquier clase de destinatario? Pues no, pero sí que podemos hacer que cada posición de la empresa, incluso posiciones que no sean directivas, trabajen con su cuadro de mandos de su área de responsabilidad. Y esa misma efectividad que tienen las personas que tienen responsabilidad, la podemos desplazar a los cuadros intermedios y a los responsables de equipos de personas, ajustándole a ese departamento un pequeño cuadro de mandos. Y luego siempre cometemos errores. También las empresas en la propuesta muchas veces. Pensar en que cubrir todos los objetivos en un solo cuadro de mandos es posible, es imposible. Hay que adaptarlo, ¿vale? Entonces, hay que adaptarlo al consumo que se va a hacer por parte de sus usuarios ese cuadro de mandos, porque si no, no sería un cuadro de mandos, volvería a ser un informe de gestión de 30 páginas, pero en gráfico, con lo cual sería todavía más complicado que el informe de gestión. Sobre todo hay un error muy importante, que es el tiempo y el coste, es decir, meternos en proyectos muy tecnológicos en vez de en proyectos muy del resultado. Yo creo que siempre que no seamos grandes empresas, tenemos que buscar algo que tenga una relación de tiempo y de consumo de la información muy pequeña, es decir, buscar cosas que podamos mover, que se conecten o estén dentro de nuestro propio software, y que ya el día de mañana, si somos más grandes, iremos a soluciones más complejas. Es decir, yo creo que esto, en general, en toda la tecnología es importante, escalar a mi negocio, no buscar la solución que resuelva todo. La solución tecnológica no resuelve el negocio, me da ventajas si la hago bien. Y luego, dos cosas súper importantes. Es una, cuando haga un cuadro de mandos, contextualizar la información, es decir, no vale solo con un indicador, sino que habrá que ponerlo en relación con comparativas. Ni solo vale con datos históricos, tendré que buscar índices o datos algo más complejos que me den valor a la información, ¿no? Índice de satisfacción de clientes, ¿no? Por ejemplo, que es difícil de medir, que a lo mejor viene de que mi departamento de postventa está haciendo encuestas, ¿vale? Y que además la encuesta tiene una metodología, pero al final eso ya está montado. Yo lo que quiero es que eso se ponga en relación con otros datos y a partir de ahí mi departamento de marketing tome decisiones, por ejemplo, ¿no? Y luego diseñarlo antes de desarrollarlo. Es decir, antes de que nos vendan un proyecto y veamos deslumbrados por un cuadro de mandos, una tablet, pues quizá lo que hay que es pensar qué información nos falta y qué información sería bueno. Y luego pedir ayuda a alguien que incluso nos aclare algo más eso y nos venda un proyecto o nos ayude a comprarlo o a hacerlo o a ejecutarlo o que lo hagamos en interno con alguien nuestro, como queráis, ¿vale? Sin intentar abarcar todo lo que decíamos antes, ¿vale? Un poco por resumir, ¿qué sería un poco lo perfecto para construir un cuadro de mandos sencillo? Imaginaros ahora olvidaros de SAG y de tal. Es decir, si fuera posible hacerlo hasta en Excel, porque soy un emprendedor, ¿no? Entonces, trabajaríamos solo en una hoja, solo con las informaciones clave, que tuviera ideas y comentarios, es decir, ponerlo en relación, por decirlo de alguna manera, es decir, que tuviera inteligencia y que fuera visual, para que lo consumiera constantemente, para que yo cada día eche un vistazo y sepa cómo está mi empresa, aunque esté pues en México haciendo un negocio, por ejemplo. Esto sería el ideal. Luego, el problema es la ejecución, ¿no? Como decíamos antes. ¿Por dónde empezar?
Pues bueno, yo creo que hay dos áreas por las que empezar que son muy rentables. Una es la financiera. Primero, porque no la tenemos que construir nosotros siempre. Muchas veces nosotros no tenemos un departamento financiero. En Saja hay un departamento financiero y el CFO, el director financiero, manda más casi que el CEO de la empresa, ¿no? Porque él participa en todas las decisiones y además, como decía José María, pues las financia. Y además dice que se puede financiar y no, las provisiona no, y da soporte a la estrategia, ¿vale? Entonces va de la mano con la decisión y estrategia. Pero igual en nuestras empresas pequeñas el director financiero no tenemos capacidad para tenerlo en plantilla, porque no podemos asumir ese coste y tenemos un contable, un administrativo. Pues hagamos que ese administrativo sea súper rentable, buscando el apoyo de alguien que nos pueda ayudar a construir esa información, que nosotros le demos información de calidad, que esto es otra cosa. Que nosotros preparemos la información bien hace que el que nos presta el servicio pueda devolvernos un indicador. Y ese indicador es súper rentable. Y eso es una analítica, un riesgo, un cuadro de mandos, un cash flow, lo que queráis, lo que cada uno impacte más en el negocio, o lo que os proponga ese experto economista que está al servicio de vuestra organización, para que en vez de sanear el balance en Excel para que el banco nos financie, sanee nuestra empresa para que a medio plazo el banco nos financie y esté deseando o esté encantado de financiarnos. Y otra que me he pasado es el CRM. CRM seguramente es la tendencia de inversión más grande en las empresas, porque todos hemos pasado una época muy difícil en ventas hasta hace unos años, sobre todo en los negocios tradicionales, pues había una cierta demanda y se iba vendiendo. Ahora hay que sofisticarse y diferenciarse de la competencia no solo en el producto, en el acercamiento, en el servicio, sino en que vendemos mejor. O sea, en que nuestro departamento de ventas es más eficiente, nuestro marketing llega, tenemos más visitas y además de todas las visitas que tenemos conseguimos cerrar un porcentaje más grande. Porque eso también es la diferencia. Vender mejor hace que algunos proyectos empresariales se impongan sobre otros. Entonces, si tenemos una estrategia de ventas que hace que la cultura de nuestra empresa cambie para conocer más al cliente y tener más posibilidades de ventas y controlar todo el proceso de venta como algo profesional, no como un grupo de vendedores que están haciendo la guerra de guerrillas por allí, sabremos dirigir a nuestra organización para ser más efectiva en ventas. ¿Bien? Con lo cual, la inversión que hagamos en esto, una vez que pensemos cómo queremos hacerlo, será súper rentable porque bajaremos nuestro coste de ventas y aumentaremos nuestra facturación, nuestros ingresos y nuestros márgenes, ¿vale? Por lo tanto, creo que es un aspecto muy interesante para invertir. Además, es algo que todos hemos invertido, que pocos hemos invertido en esto. Casi siempre hemos invertido en un programa de facturación, de contabilidad, de almacenes, más grande, más pequeño, en un ERP, algunos incluso en un cuadro de mandos. Pero en cambio, el gran desconocido es el departamento comercial o el de marketing. Pues bueno, este es el motor. Como veis, además, la entrega de la información en un CRM ya suele ser naturalizada con un cuadro de mandos, digerible, fácil. Aquí no hay analíticas, balance ni nada. Aquí hay oportunidades ganadas, perdidas en un estado o en otro, marketing, campañas. No hay legislación, no tenemos como la nómina 27.000 reglas para que salga la nómina bien. Aquí es lo que hace un departamento de nuestra empresa que es extremadamente flexible, buscando en el mercado oportunidades para atraerlas hacia mi empresa, firmar un contrato y que una vez que se traen ese contrato ya entre en la cadena del ERP, se haga un pedido, un albarán, se sirva, se pida al proveedor, le damos soporte, pero antes hay que traer al cliente. Con lo cual hay que buscar aceleradores de venta. Hay que tener un software inteligente que ayude a mi equipo a saber en qué oportunidades tiene que estar y en cuáles no. Si tenemos que tomar una decisión en nuestra estrategia de ventas, de decir, pues vamos a abrir un mercado nuevo, abrir una delegación y tal, tendremos que modelizar el proceso y trabajar con un flujo que no dependa de las personas, sino que si las personas son buenas y lo tienen modelizado, sean mucho más eficientes. Volvemos igual antes que los directivos. Si un comercial es bueno y le damos una buena herramienta, será más productivo para la empresa, ganará él también más dinero. Si un directivo es bueno, tiene intuición y además tiene buenos datos, pues tendrá todavía mejores decisiones y mejor alcance. Además, en este tipo de herramientas, quizá ya vamos a estar con la información entregada de una manera más digerible. Ya no se va a trabajar con informes de 20 líneas, informes financieros que igual por nuestro perfil no sabemos trabajar, pero sí sabemos de negocio y sabemos de yo quiero saber cuánto voy a vender este mes, qué forecast o qué presupuesto tengo, si el mes que viene me la voy a pegar, si tengo oportunidades suficientes, es decir, indicadores avanzados, ¿vale? La ejecución de cada una de las áreas de ventas, el comportamiento de mis clientes y poder empezar a investigar indicadores complejos.
que vienen un poco de las redes sociales, y es interactuar con mis clientes en las redes sociales. Si vengo a este evento, pues a ver si están tuiteando o no, y por ahí empezar a tener feedback, preocuparme por lo que piensan de mi producto, de mí, de cómo lo entrego, de cómo lo vendo, de cómo le doy soporte, y que todo eso esté registrado en una sola plataforma para el aprovechamiento de la organización, para el aprovechamiento de la ejecución del día a día, y con los informes de resumen y cuadros de mandos para redirigir la estrategia en un sentido más efectivo, ¿no? Decir, pues mira, este tipo de producto no, vamos allí, este tipo de performance comercial no está funcionando, este de otro sí, igual tenemos que modelizar el proceso de venta de otra manera porque los clientes no entienden cómo se lo presentamos de esta manera, o es muy largo, o es muy corto, o a lo mejor hay que cambiar el diseño del producto para que los vendedores lo puedan vender más fácil. Todo esto es de lo que se ocupa nuestro departamento de marketing y de ventas, y normalmente trabajan con muchos Excel, con el móvil, el Kantar, el Evernote, 27.000 aplicaciones, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, y además sin compartir los datos con nosotros. Porque decimos, si es que y esto se va a llevar los datos, no, si es que los datos los tiene él. Si no me dice qué ha hecho en la visita, con quién se ha sentado, yo no sé quién es el interlocutor, yo no sé si tenemos oportunidad de venderlo o no, y si se va, se lo lleva. Si lo comparte, se lo llevará a la cabeza, pero estará compartido conmigo y podré defender a mis clientes, ¿no? Entonces esto es una manera de empezar. Yo creo que la financiera y la de ventas son las más efectivas porque van directamente al core. Y las empresas que estamos todavía con un margen de mejora importante, con inversiones en estas dos áreas, va directamente contra nuestra cuota de explotación en un ejercicio. Y bueno, os dejo porque yo creo que hemos tenido densidad suficiente en esta mañana para que nos merezcamos un café.